Nuestro siguiente entrevistado es el economista Ervin Guillén. Él es el decano de, espero no haberme confundido, de cargo. Él es el decano de la Facultad de Jurisprudencia, de Economía, perdón, de la Universidad Católica de Guayaquil. Economista Guillén, gracias por estos minutos de su tiempo. Le quisiéramos consultar en el marco de esta crisis económica donde tenemos un déficit que bordeará los 8.000, 9.000 millones de dólares aproximadamente, que no se sabe de dónde va a salir la plata. ¿Qué salida le encuentra la academia a esta crisis económica provocada en el mundo y en Ecuador puntualmente por el coronavirus? Buenos días, economista. Gracias por la invitación, Jimmy. Muy buenos días a toda la audiencia que nos escucha y que nos ve por teleradio. ¿Qué salida le ve a la academia a este tema de la crisis económica? Definitivamente está apalancado en el sector privado. La empresa privada es un gran generador de empleo, generador de trabajo, es dinámico, genera mucho encadenamiento, como decimos los economistas, encadenamientos hacia adelante, encadenamientos hacia atrás, y eso es lo más necesario en esta circunstancia. Tradicionalmente, en los últimos años, el gobierno o los gobiernos últimos, el actual y el anterior, han generado empleo a través del sector público. Que lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, eso es discusión que ya la justicia tendrá que hacerlo y analizarlo. Pero generó mucho empleo desde el sector público y en estas actuales circunstancias, tanto de los problemas que se dan por el tema de la caída de los precios de los commodities, del petróleo, de este tema de la enfermedad de la pandemia, que no es una circunstancia local sino mundial, todo esto genera un cierre de empresas en todo el mundo y no es la excepción nuestro país. Hay muchos empleos, muchas empresas de todo tipo, desde las empresas grandes, medianas, las pequeñas, muchos más afectadas las empresas, microempresas y la parte informal. La parte informal que hay que reconocer que es una parte importante de la economía ecuatoriana y que no está activa o que va a sufrir los efectos fundamentales acá en nuestro país. Entonces, el sector privado definitivamente es una forma como debe motivarse, impulsarse, que realmente con este tema de las dos leyes que están ahorita en la Asamblea no son tan proclives a fomentar el tema privado o la dinámica del sector empresarial. Ahora, si la salida es efectivamente inyectar dinero a la economía y si estamos en una situación tan crítica que a duras penas medio nos vamos sosteniendo con créditos internacionales, y si tampoco se puede recuperar el sector privado porque todavía, por ejemplo, en Guayaquil seguimos en semáforo rojo, la pregunta es, ¿usted le encuentra salida más allá de lo académico, ya aterrizando en la realidad de lo que pasa en el Ecuador, donde vemos difícil, por ejemplo, que haya una importante inyección de dinero como ha pasado, por ejemplo, en Francia, acabamos de ver, guardando las distancias, acaba de inyectar, valga la redundancia, en la economía 20.000 millones de dólares para reactivar el turismo? ¿Usted cree que acá la realidad ecuatoriana nos permita ver algo parecido? Si es al sector público, la confianza está cayéndose totalmente. Si vienen esas ayudas canalizadas del BID o del Fondo Monetario o de cualquier entidad canalizadas hacia el sector público, es muy cuestionable por todos los temas de corrupción que se están viendo y que se están destacando en la coyuntura ecuatoriana. Sin embargo, si esos fondos son canalizados a través de empresas privadas o a través inclusive de los gobiernos autónomos descentralizados que tienen una visión mucho más local y particular, podría resultar. Ya vemos que a través de las cooperativas el BID está entregando y canalizando fondos, no es la gran cosa, 93 millones, pero en este momento créame que la ayuda que reciben los cooperativistas o los usuarios de estas entidades financieras pequeñas es un salvavidas realmente importante, claro, en estas circunstancias.
¿Qué le parece a usted, economista? ¿Qué opina de los dos proyectos que fueron enviados con carácter urgente a la Asamblea Nacional, donde, entre otras cosas, se impone una contribución durante 9 meses a los trabajadores públicos y privados? Entre otras cosas, ¿no? En general, ¿qué le parecen esos dos proyectos? Bueno, en el tema de la ley esta de la regulación del Código de Finanzas Públicas, tiene cierta lógica, cierto sentido que se pongan ciertos límites al tema del endeudamiento y sobre todo hacia un futuro, que esto quedaría prácticamente como algo que afectaría no al actual, sino a los venideros. Es como un candado que le pone para que el próximo gobierno tenga mucho más control. En el caso de la ley conocida comúnmente como la ley humanitaria, suena medio contradictorio el tema de los impuestos mientras tratamos de que la empresa salga adelante, la empresa privada sobre todo, salga adelante. Le pongo impuestos por un lado, le pido contribución a las personas, le quito liquidez, les quito circulante y al mismo tiempo le pido a las empresas que se reúnan con sus empleados, con sus trabajadores, para que acuerden o renegocien la posibilidad de no despedirlos, de ajustar sus sueldos, ¿ya? Y también por otro lado les pido que contribuyan. O sea, es demasiado contradictorio, no hay sentido lógico en esa parte. Es verdad que nuestro país, que los ecuatorianos somos solidarios, generosos a la hora de ayudar. Ya lo vimos en el tema del terremoto hace unos cuantos años, en el 2016. La gente, el ecuatoriano en sí, ayuda, colabora, estuvo dispuesto inclusive a pagar más impuestos. Pero cuando ve que esos recursos no son bien canalizados, no son bien distribuidos, la confianza no permite el desarrollo. Y mucho más si existe esta contradicción. Le pongo un aporte, pero también le digo que se reajuste y se baje los sueldos. No suena lógico. Finalmente, economista, ¿por qué tan pocos actores políticos públicos del área económica apuestan a la renegociación de la deuda externa? Me parece que he oído poco realmente. Y es una salida importante, ya que han dicho que como pagamos esos 325 millones de los bonos, todo el mundo nos está viendo bien. ¿Por qué no se renegocia la deuda externa? Que este año tienen que salir 6.000 millones de dólares de las arcas del Estado. En términos generales, el tema de un acreedor, cualquier acreedor, ve con buenos ojos el hecho de que se haga el esfuerzo posible para pagar. Sin embargo, con este tema de la pandemia, no solamente Ecuador, sino muchos países que están en vías de desarrollo han entrado a temas de renegociación, y lo particular o lo insólito es ver que hay una adversión a tocar el tema, a renegociar, cuando se podría hacer un reperfilamiento de la deuda en 5 o 10 años, aumentar los plazos, duplicar los plazos, ya, obviamente manejando una cuota mínima o aportes al tema de capital o inclusive intereses, pero las circunstancias de en estos momentos no hacerlo sí es muy cuestionable desde el punto de vista económico inclusive, porque sí existen las técnicas económicas para hacerlo y políticamente. Bien, muchas gracias a nuestro invitado, el economista Elvin Guillén. Él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Guayaquil. Que tenga usted un buen día, economista.